funcionarios y funcionarias. Buenas tardes, mi nombre es Ariana Matamoro, soy encargada de la cátedra de Ingeniería Software de la carrera de Ingeniería Informática. Mi Buenas proyecto tardes. de... Buenas tardes, gracias, Jeffrey, bienvenido. Mi Gracias. proyecto de disminución de la brecha de género en STEM de la CIN de la UNED tiene la semana STEM, entonces vamos a tener charlas todos estos días, de lunes a viernes. Es un honor que estén aquí con nosotros hoy. Les voy a presentar al expositor. Okay. Bueno, Pablo Ramírez Solano es el coordinador de la maestría profesional en estudio de las violencias desde la perspectiva de género e interseccionalidad. Es bachiller y licenciado en psicología de la UCR, maestría en estudios de la violencia social y familiar de la UNED, docente de psicología, violencia, masculinidades, género en las cátedras de psicología y trabajo social de la UNED. Actualmente es coordinador de la maestría en estudio de las violencias desde una perspectiva de género e interseccionalidad de la UNED. Es especialista en género y masculinidades, con 13 años de experiencia en trabajo con grupos de hombres para la construcción de masculinidades para la igualdad y la no violencia, y dando capacitaciones y talleres a lo largo de Costa Rica, Centroamérica, México y Sudamérica. Su proyecto de extensión se llama Procesos de Enseñanza, Aprendizaje sobre Masculinidades para la Igualdad y la No Violencia en la región Caribe en el año 2024. Entonces, agradecer mucho a Pablo por su apoyo y colaboración y seguidamente le doy el espacio para que empecemos con la charla. Gracias. Muy buenas noches, Ariana. Y bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. ¿Cómo me escuchan? Señor, ¿se oye bien? Sí, bien. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla. Regálenme un segundito para compartirles la presentación que traigo para el día de hoy. A ver, por acá está. ¿Me indican si la pueden ver? Sí, se ve. ¿Cómo se Correcto. no morir en el intento? Correcto. Bueno, vamos a iniciar. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy. Tal y como me presentó Ariana, mi nombre es Pablo Ramírez Solano y estoy muy honrado de estarles acompañando el día de hoy. Bueno, la idea es poder conversar un poquito sobre este tema de el ser hombre y cómo influye esto, cómo tiene una influencia directa en muchos elementos de nuestras vidas para los hombres y para las mujeres. Por eso es un espacio abierto para las personas que nos acompañan. Lo primero que me gustaría comentarles a ustedes, a preguntarles a ustedes, es cuántos y cuántas sabían que en Costa Rica tenemos un Día Nacional de la Salud Masculina, que se celebró el pasado 1 de junio, el sábado pasado. ¿Alguno sabía esa información? ¿Tenía claridad de que existe ese día en Costa Rica? ¿No? Bueno, no escucho a Tenemos, nadie. tenemos Perdón, pero respuestas en primero, el chat que dicen que no. José Núñez, primero ya que junio fue Solano hace no 3 tenía, días. Ashton no tenía idea. Otro estudiante, bueno, dice, leí un correo de la UNED acerca del tema, pero no sabía. Tampoco, no. En la mayoría coinciden en que no sabían. Gracias. Sí, cualquier cosa, Ariana, te agradezco que me ayudes con el chat porque no lo puedo ver con esta computadora. Desde el 2013 se aprobó una ley en Costa Rica que crea el Día de la Salud Masculina y también que le pide al Ministerio de Salud diseñar una política de salud masculina, una política integral. Además, le pide al Ministerio de Salud que genere varios elementos. Esto es solo un resumencito que yo hice de cada uno de los puntos de la ley: presupuestar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de esta política, articular con los distintos sectores, educar, informar y orientar a la población, identificar de forma preventiva los factores de riesgo para la población masculina, capacitar a las personas profesionales en salud, impulsar investigaciones, promocionar estilos de vida saludables y elaborar y analizar los indicadores. Esa ley, como les digo a ustedes, se creó en el año 2013.
Y al día de hoy, 10 años después, todavía seguimos tratando de difundir toda esta información porque existe mucho desconocimiento sobre la importancia y también sobre la trascendencia del tema. Imagínense que en esa ley hay un transitorio en donde la Asamblea Legislativa le dice al Ministerio de Salud que tiene 6 meses para generar una política nacional de salud masculina. Y ya han pasado más de 10 años. ¿Ustedes creen que ya esa política fue desarrollada, que ya se terminó al día de hoy, 10 años después? No, aún no. Ni siquiera se ha construido. Y el día de hoy vamos a hablar de la relevancia o de la importancia que puede tener no solo esta política, sino centrarnos en hablar de salud masculina, hablar de masculinidades, hablar de una serie de temas que están relacionados y que son importantes para nuestra sociedad. Como les dijo, bueno, esto no solo es importante por un tema de mortalidad y de estadísticas que ahora las vamos a ver, a revisar rápidamente, sino también por la salud mental de los hombres y de la población en general, el acceso a los servicios de salud y la salud integral de las personas. Ahora, Ariana les comentaba que yo tengo un proyecto de extensión trabajando masculinidades en Limón y en la provincia, en toda la región Huetar Caribe. Y he estado este año trabajando con personas funcionarias públicas, con comunidades de distintos sectores. Estas fotos son de Valle de la Estrella, de Cieneguita, de Limón Centro, con oficiales de la Fuerza Pública, y la idea es seguir trabajando este tema. Y ustedes dirán, bueno, Pablo, pero ¿por qué usted está interesado en este tema, usted como profesional en psicología? Y les voy a contar rápidamente. Hace unos 14 años yo estaba finalizando mi carrera en psicología y el director de un instituto que se llama Instituto WEN, que es el que trabaja mayormente masculinidades en Costa Rica, me invitó a hacer una pasantía en el instituto. Y bueno, la verdad yo como recién graduado, el día que yo por primera vez iba a ir a ese lugar, me puse así mi traje de psicólogo y me fui pensando que iba a ir a ayudar a esos hombres que seguro estaban muy mal. Y bueno, es un espacio muy interesante. Hay grupos de apoyo de ese instituto en distintos lugares del país. Donde yo iba era el que queda en San Pedro de Montes de Oca, que es como la sede central, y se reúnen entre 70 y 100 hombres. Usualmente llegan unos 5 o 6 nuevos. Entonces yo llegué y me senté en la parte de atrás del salón y lo primero que hacen es pasar a los hombres nuevos al frente para presentarlos y para que cuenten un poco por qué están ahí, qué los llevó a buscar ayuda, porque es bastante difícil que los hombres busquen ayuda. Y entonces esos hombres que llegaron esa primera vez comenzaron a contar que tenían problemas en su relación de pareja, que tenían problemas con sus hijos y con sus hijas, con sus hermanos, que tenían problemas para relacionarse con sus papás y con sus mamás, que tenían muy mal manejo de las emociones, que tenían problemas con los celos, problemas en el trabajo para relacionarse con sus compañeros. Y entonces yo que iba ahí con el traje de psicólogo me lo comencé a quitar. Y yo comencé a decir, qué torta. Te digo un montón de esas cosas que esos hombres están diciendo, yo no las he trabajado, porque eso no me lo enseñaron en la universidad. Entonces me apasioné con el tema y ese tema me ha permitido compartir con hombres de todo el país, con hombres de Centroamérica, de Latinoamérica y demás, y conversar un poquito sobre cómo es que nos construimos desde nuestra masculinidad tradicional y qué otras formas de hacer las cosas existen. Entonces, bueno, para comentarles un poquito lo que vamos a revisar en esta charla, primero vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes que yo considero debemos repasar. Ya después vamos a hablar propiamente de qué es eso de la masculinidad hegemónica, porque yo sé que ya les hablé un poco de eso, pero no les he dicho qué es. Después vamos a revisar un poco estadísticas de la violencia que se relaciona con esa masculinidad hegemónica. Y después, para cerrar, un poco hablar de la importancia de este abordaje.
Lo primero son esos conceptos relevantes. Cualquier cosa, todas las imágenes que tengo acá, a menos de que digan la fuente, son creadas con inteligencia artificial, por eso no traen la fuente abajo. Entonces, esa es la fuente, son creadas con inteligencia artificial. El primer concepto que me gustaría retomar es el de patriarcado. Y probablemente ustedes han escuchado esta palabra en algún momento de sus vidas relacionado con distintos contextos sociales o religiosos. Y es que cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un orden social genérico de poder en donde el paradigma de dominación es el hombre. O sea, es una sociedad que se ha desarrollado desde hace miles de años en donde el poder está mayormente en manos de los hombres. Y ustedes me van a decir, Pablo, las cosas han cambiado, hay cosas distintas y todo. Yo les diría, sí, ustedes pueden tener razón, pero todavía hay muchas cosas que se manejan por este sistema. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas presidentas ha tenido Costa Rica a lo largo de toda su historia? Una. Una presidenta. ¿Recuerdan el nombre? Laura Chinchilla. Doña Laura Chinchilla Miranda. Y solo una presidenta en todos los años que tenemos de vida independiente. Y lo más complejo de eso es que durante el mandato de doña Laura Chinchilla se le cuestionaba como presidenta, al igual que a todos los presidentes que por lo menos yo recuerdo en mis años de vida. Sin embargo, había algo particular. Cuando a doña Laura Chinchilla la cuestionaban, decían, es que ella es una mala presidenta por ser ¿qué? Mujer. Por ser mujer. Típico. Y este sistema ha hecho que después, por ejemplo, doña Laura Chinchilla no haya ninguna candidata que llegue a una segunda ronda en las últimas elecciones. Y ese sistema patriarcal lo seguimos viendo en distintos espacios sociales, académicos, en distintos espacios políticos, deportivos y demás, y tiene una injerencia importante. Y ese sistema está relacionado con otro concepto que también ustedes han escuchado, y es el de machismo. Y no hay nada más que ofenda a los hombres hoy en día que usted les diga, ah, es que usted es machista, porque nos ofendemos. Porque el machismo es la creencia de la superioridad del hombre respecto a la mujer. Lo que lo lleva a pensar que las mujeres no deben tener los mismos derechos que los hombres, sino que deben ser dependientes de ellos en muchos aspectos. Y bueno, yo les tengo una noticia. Obviamente podrían haber excepciones, pero básicamente los hombres y las mujeres que hemos crecido en esta sociedad tenemos una construcción social machista. O sea, todos somos machistas. Obviamente podemos querer hacer cambios y comenzar un proceso, pero seguimos creciendo en una sociedad en donde ustedes prenden la televisión y ven cómo para la publicidad se utilizan mujeres semidesnudas, cómo la mayor parte de la población sigue cuestionando muchísimas de las cosas que hacen y cómo hacen las mujeres, y cómo en los distintos contextos de poder se sigue dando una diferencia que lleva a este punto de la misoginia. Y es importante tener claridad que eso todavía sigue muy presente y que podemos trabajarlo, pero es un trabajo que tiene que ser consciente. Yo quiero que leamos 3 frases, nada más. Son 3 frases importantes en la construcción social de nuestra cultura. Yo tengo un montón de frases, pero las otras son muy largas y además realmente son muy violentas y agresivas. Entonces, me gustaría que 3 personas distintas me lean cada una de estas frases. No sé quién me puede ayudar con esta primera. Yo podría leer, mucho gusto. Ok, la persona que abrió el micrófono, que la lea esta y Adelante, Andrés. ¿Lo hace el compañero o lo hago yo? el que guste y el otro lee la siguiente. Bueno, yo primero entonces. Que las mujeres estén calladas en la iglesia porque no les es permitido hablar. Si quisieran ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. San Pablo, apóstol cristiano, año 67 después de Cristo.
Ok, bueno, no vamos a cuestionar ninguna creencia porque aquí respetamos todo este tema de que podamos tener creencias cada uno, pero incluso estas cosas están inmersas en un contexto social en donde todavía se dice que las mujeres calladitas, ¿qué? Más bonito. Más bonitas, lo cual es Más bastante lindas. fuerte. La Bueno, segunda, esto me recuerda a un pastor evangélico que una vez conocí. sí, son muchas de las dinámicas que escuchamos. Vamos con esta segunda frase, la persona que había indicado. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. Aristóteles, filósofo griego, siglo IV a.C. Esta es una frase de Aristóteles, uno de los padres de la filosofía moderna. Y en donde ustedes no leen un texto de Aristóteles, en donde haya una página que no tenga un texto machista, misógino, y como les digo, es uno de los padres de la filosofía. Profe, La- bueno, yo quería dar hincapié después de terminar esas frases. Quería decir algo. Ok, pues te damos el espacio. De la filosofía y de la matemática. Sí. Y la tercera frase, ¿quién me colabora? Creo que había levantado una mano ahí. Luis Diego tiene la mano levantada, no sé si ya él participó o si quiere leer Sí, ya esta yo, frase. ya yo leí, gracias. Pero sí, si gusta participar leyéndolo, no hay problema. Ok, el peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Lutero, teólogo alemán, reformador protestante, siglo XVI. Martín Lutero, uno de los pensadores más importantes e influyentes en la Reforma Protestante, que también ha tenido una injerencia bastante relevante y que hace que todavía hoy en día estemos haciendo un trabajo importante desde las universidades para que las mujeres se incluyan y comiencen a estudiar carreras STEM, porque durante mucho tiempo existió este saber popular muy ideológico, porque no tiene ninguna fundamentación científica. Entonces, como ven, tenemos una construcción social bastante machista. Si nos fuéramos al hoy en día, habrían millones de ejemplos de cómo esta construcción nos sigue afectando día con día. ¿Quién era quien quería hacer un aporte que me indicó? Que ahorita Yo, no yo, puedo. Ok, yo, adelante. no sé si aparece ahí mi nombre. Yo me Sí, llamo Andrés. adelante, Andrés. Sí, bueno, no los vi de principio. No sé quiénes son ustedes. Bueno, mi aporte es que, bueno, detrás de cada gran hombre siempre hay una mujer, ¿verdad? Desde tiempos bíblicos se ha visto esto que estructuralmente siempre ha sido el hombre dominante porque es el que más se arriesga, es el que se supone que debería generar para la casa, el que arriesga su vida en las guerras, va el que tiene el riesgo de morir más joven que cualquier otra persona en la sociedad, ¿entienden? Y en los casos que he estado viendo yo del feminismo actual y ese feminismo tóxico, porque si decirle machista a una persona, a un hombre, yo creo que igual de ofensivo debería ser decirle feminista a una mujer, pero se le premia a una mujer por decirle eso. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que en la actualidad y siempre la, no se premia la expectativa de ejercer algo a otra persona, sino que simplemente está premiando su estupidez, por así decirlo, en cierto caso. Y en ciertas razones, el hombre ha tomado ese derecho a ser dominante, porque, como dicen, igual, el que aporta el dinero es el que manda. Y cuando alguien arriesga mucho por lo suyo, por su familia, por sus hijos, por su esposa, por todos, ha tomado esa rienda de ser el macho dominante. Igual eso lo vemos en Andrés, animales, ¿verdad? sí, Andrés, muchísimas gracias. Vamos a continuar y ahora al final tal vez hacemos un aporte vinculado porque ahorita vamos a tocar muchos de los conceptos que vos nos planteás. Por ejemplo, ahora que vos hablabas de esto, del sistema patriarcal y cómo se ha asumido
un lugar de poder, comentarles que eso no siempre fue así. Eso tiene para acá algunos miles de años. Hace algún tiempo, los antropólogos y los historiadores han identificado cómo hay sociedades que han tenido distintos niveles de organización. Entonces vamos a ir conversando un poquito al respecto. Hay bien dos conceptos que se vinculan un poco con lo que nos comentaba Andrés, que hoy en día han sido un poco revisados y tergiversados socialmente y han sido cuestionados sin conocimiento adecuado. El primero es el de género. ¿Por qué? Porque lo han utilizado incluso como un estandarte político. Pero cuando hablamos del concepto de género, no estamos hablando, no estamos haciendo un sinónimo a lo que es el sexo, sino que estamos hablando de una construcción social de lo masculino y de lo femenino, y en cómo esto se articula en construcciones de poder. Y vamos a ver, es que desde antes de nacer, a los hombres y a las mujeres se nos dice cómo tenemos que ser. Entonces, antes, hace algunas décadas, teníamos los test de canastilla, después eso evolucionó a los baby showers. Hoy en día tenemos unos rituales también modernos que es de revelación de sexo. Y en ese espacio es muy claro. Por ejemplo, hay un globo grande, se estalla el globo, salen papelitos de colores. Y si los papelitos de colores salen azules, ¿qué es lo que van a hacer? O celestes. Hombre. Un hombre. Y si salen rosados, Una chica. Mujer. una niña, una chica. Entonces, desde antes de nacer, ya como que se nos va diciendo que tenemos que usar ciertos colores. Después nacemos y se nos va imponiendo juguetes diferenciados. Entonces, hay juguetes de hombres y juguetes de mujeres. Y, por ejemplo, a un chiquito de 2 años, a un niño hombre, ¿qué juguetes le regalaríamos usualmente? Una bola. Una bola, ¿qué más? Un carrito. Tenis. Carrito, ¿qué más? Un par de tenis. O juguetes, ¿qué juguetes le regalaríamos a un niño? Ah, perdón. Unos Una bultos pistola. de madera. Unas pistolas de agua, por ejemplo, son muy comunes. ¿Y a una niña qué le regalaríamos? Una Barbie. Muñecas y una de esas cocinas pequeñas, Muñecas, plásticas rosadas. cocinitas. Ok, entonces, como que hay juguetes, Hasta juguetes como de escobas y palas. hasta juguetes como escobas y palos. ¿Qué pasa? O sea, cuando yo estaba pequeñito, ese era el juguete de moda para las niñas. Y vean si eso va generando una diferenciación que yo les voy a preguntar. ¿Ustedes saben cuál es el salario legal más bajo que existe en el país? ¿Cuál trabajo tiene el salario legal más bajo? Empleada doméstica. El de empleada doméstica. ¿Por qué? Porque pareciera ser que los trabajos de cuidado, que los trabajos reproductivos, que los trabajos en casa son los menos valorados socialmente. Por eso es que hablamos de género. Por ejemplo, me impresionó mucho, nosotros conocemos esas realidades, pero cuando ya escuchamos de una persona, por ejemplo, cuando yo escuché la historia de Sandra Kaufman, que ahora es una de las directoras en la NASA, que ella hablaba cómo a ella no se le permitía estudiar ingeniería en la Universidad de Costa Rica, porque en ese momento no había mujeres que estudiaran ingeniería, y cómo ella tuvo que hacer un esfuerzo enorme para que la dejaran ingresar a ingeniería y no la dejaban entrar a ingeniería física, que era lo que ella quería estudiar. Entonces tuvo que entrar primero en ingeniería industrial y tuvo que hacer un trabajo enorme durante muchos años para poder llegar a estudiar lo que ella quería. O igual, durante cientos de años las mujeres no pudieron ejercer el voto y elegir a sus gobernantes. Era un espacio exclusivo que tenían en su mano los hombres y algunos hombres, según su nivel socioeconómico. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de cómo esas diferencias que no queremos ignorar, porque todas las personas somos diferentes, todos los que estamos acá y todas las que están acá, somos absolutamente diferentes. El asunto es cuando esas diferencias generan desigualdad y cuando esa desigualdad genera discriminación. Y acá
yo tengo otro concepto que es el concepto de feminismos. Y al igual como el compañero nos comentaba ahora, existen muchas personas que creen que el feminismo es lo inverso al machismo. Ustedes escucharon ahora que el machismo era la creencia de la superioridad de los hombres por sobre las mujeres. El feminismo o los feminismos son algo completamente contrario. Son los grupos y personas que han trabajado durante mucho tiempo por acabar la desigualdad, la opresión, la discriminación que han tenido las mujeres durante muchísimos años. Ningún grupo feminista, al menos abiertamente, promueve que las mujeres estén por encima de los hombres o que sean superiores. Y a veces eso es un error, que puede ser que yo no esté de acuerdo con algunos de los elementos de algunos grupos feministas. Creo que todos tenemos derecho a no estar de acuerdo con premisas, si no están dentro de nuestra forma de ver el mundo. Pero cuando decimos que yo no soy machista, pero tampoco soy feminista, básicamente a veces es como decir, bueno, sí, soy machista, porque no tengo claridad de la importancia que ha tenido el feminismo, los grupos feministas, para que las mujeres hoy puedan votar, para que puedan educarse, para que tengan salarios equitativos, para que tengan acceso a servicios de salud, y eso es fundamental. Y el último concepto tiene que ver con el de violencia o violencias. Y es un concepto bastante relevante porque hoy en día estamos viendo una proliferación, un aumento enorme de las violencias en nuestro país y en el mundo. Y cuando hablamos de violencia, la OMS hace referencia a que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte o daños. O sea, la violencia es un concepto bastante amplio y estamos en una sociedad bastante violenta donde todos los días vemos situaciones muy fuertes y que muchas veces están normalizadas. Porque no solo hablamos de violencia física, que es lo que muchas veces creemos que es la violencia. Yo he escuchado a muchos hombres decir, disculpe, es que yo nunca agredí a mi esposa. Y es porque tal vez él nunca le pegó físicamente, pero sí la agredía verbalmente, emocionalmente, patrimonialmente. Hay incluso una canción que dice, pégale a la pared, pero nunca a una mujer. Y bueno, no hay que pegarle nunca a nadie, pero tampoco hay que pegar a la pared, porque eso también es violencia. Tirar el teléfono al piso, patear la refri, patear la puerta, son conductas violentas que a veces están normalizadas. Y la violencia sexual que también está muy normalizada, especialmente el acoso sexual callejero y el acoso sexual en los espacios de trabajo y estudio. En la UNED, desgraciadamente, la experiencia que nos comentan que es muy frecuente es en los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp no son espacios oficiales, institucionales, entonces hay muchas situaciones de acoso sexual que se dan en ese espacio porque son espacios que crean muchas veces con una muy buena intención grupos de estudiantes, pero que en esos mismos espacios se dan situaciones bastante fuertes de acoso, que muchas veces incluso las normalizan. Y bueno, ya hablando de estos conceptos, la idea sería poder hablar un poquito de eso que yo les decía a ustedes, de qué es la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica. Y es que cuando hablamos de esa masculinidad tradicional, hablamos de cómo los hombres, en su mayoría, hemos sido educados y criados de una forma y que esa forma también nos lleva a relacionarlos con las mujeres y con otros hombres de determinada forma. Entonces es bastante importante porque también define cómo ejercemos poder. Y aquí hay una imagen bastante fuerte en donde ven desde pequeñitos, como por ejemplo con los juguetes diferenciados, usualmente a las niñas se las tiende a enseñar a cuidar, a proteger, a cocinar, y los juegos que tenemos los hombres desde la primera infancia muchas veces tienen una connotación violenta y es bastante fuerte. Vamos a ver,
voy a revisar, aprovechar que ya se me ocurrió abrir el teléfono para ver el chat y poder ver un poco lo que me están escribiendo, porque se han estado manifestando bastantes. Y sí, ahí nos ponían a la hora de los juguetes, nos ponían ejemplos y demás, y nos ponían conceptos relevantes. También hablaban un poco de violencia. Ahora vamos a hablar un poquito de los conceptos de violencia como tal. Ok. Hay un modelo dominante de masculinidad en donde todos los hombres aprendemos desde que nacemos. Y tenemos que demostrar a los demás que cumplimos con ese modelo para que no se ponga en duda nuestra masculinidad. Y bueno, eso es un concepto bastante relevante. ¿Por qué? Porque pareciera ser que existen características particulares de esa masculinidad. Por ejemplo, a los hombres, en su mayoría, se nos enseña que tenemos que hablar poco de lo que sentimos y de las cosas personales. Todo nos lo guardamos. Y eso en la práctica clínica, en la atención psicológica, es muy común identificar cómo llega un señor de 40, 50 años o llega un muchacho de 20 años y también de lo que me comentas que nunca en la vida ha hablado de las situaciones que lo han afectado desde pequeño. ¿Por qué? Porque pareciera ser que parte de los encargos es no poder estar hablando de lo que yo siento, de lo que yo estoy atravesando. Hay que demostrar que se tiene fuerza, poder y valentía. Y eso también lo podemos ver día con día en las distintas situaciones que se aprovechen, que se atraviesan. Demostrar que se es bueno para el sexo y que no se deja pasar una aventura sexual. Vamos a ver. Sí, ahí nos ponen que la fuerza, el poder y la valentía son virtudes. Claro que son virtudes. El asunto es que cuando yo tengo que demostrar que las tengo para que me tomen en cuenta como hombre, es cuando hablamos precisamente de que algo no está bien. Tenemos que tener claridad de que no es que estamos diciendo que la masculinidad o de que la construcción de la masculinidad es mala, sino de que esa construcción violenta y agresiva de la masculinidad es la que tenemos que revisar para que no sintamos que aquí hay un ataque hacia el ser hombre, porque la idea es más bien revisar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad y ahora vamos a ver estadísticas. Hay que resolver las diferencias y problemas por medio del enjache, el pleito y la violencia. Y entonces, ustedes lo ven todos los días. Ayer, desgraciadamente, se difundió un video, y digo desgraciadamente, porque es un video bastante fuerte, en donde, tras una discusión en un condominio aquí en la capital de Costa Rica, en San José, un hombre asesina a su vecino por una discusión que se estaba teniendo en el lugar. Y puede ser que esa discusión tenía mucho tiempo, que hayan habido muchos conflictos y demás, que pueden haber muchas razones para explicar o muchas excusas, pero al final realmente algo tendría el suficiente valor como para destruir una vida, destruir varias familias, porque ahí no solo se está destruyendo la familia del señor que asesinaron, sino también la del que cometió el asesinato y un montón de familias alrededor. O sea, la violencia no tiene ninguna justificación, pero la vemos todos los días por esta construcción. Y también hay una idea bastante sesgada de que el amor se relaciona con el control hacia la pareja. Y ahora incluso se hizo común ese término es que es tóxico o es tóxica. Entonces, es que yo soy tóxico o es que yo soy tóxica. Y se normaliza conductas de control y de poder que lo que manifiestan es que existe violencia dentro de esa relación de pareja, con todas las consecuencias, porque también, compañeros y compañeras, las últimas semanas hemos visto varios femicidios bastante fuertes en donde desde hace
menos de 20 años, del 2007 a la fecha, han asesinado 473, si no me equivoco, mujeres en un femicidio. ¿Qué es un femicidio? Cuando la pareja, la expareja, mata a su compañera. Y lo más fuerte de eso es que esa persona fue la que en algún momento dijo que la había amado. Y tenemos esa realidad por esta idea de que dentro del amor podemos ubicar este tema de los celos, del control, de la posesión. Vamos a ver, aquí nos pone Andrés sobre el tema de los femicidios. Ahorita vamos a hablar al respecto. Ahorita vamos a hablar al respecto y yo les voy a pedir un favorcito. Tal vez que podamos tener la posibilidad de compartir y al final reflexionar, porque yo los veo como muy defensivos, como que están a la defensiva con el tema y la idea no es eso. La idea es que podamos compartir y conversar y que también se den la oportunidad de escuchar el tema. Porque, bueno, acá ponen que femicidio es un eufemismo. Y no solo existe el concepto de femicidio, existe el concepto de feminicidio, que tiene que ver con toda la construcción sociocultural. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, compañeros. David Gilmour nos dice que una de las características de la masculinidad es que los hombres tenemos que pasarnos toda la vida probando que somos hombres. Y recuerdo a un señor que en uno de los grupos de terapia que tenía, que ese señor tenía más de 70 años y llega con ideaciones suicidas bastante fuertes. Y cuando le pregunté que por qué estaba ahí, él dijo que él se quería matar porque ella no era suficientemente hombre. Y bueno, qué fuerte que a los 70 años él todavía estuviera cuestionando su hombría. Un poco la reflexión de este hombre era como él ya no podía trabajar, como ya no podía brindar un sustento económico a su familia. Y también cómo él había tenido una operación de próstata y había perdido su capacidad eréctil, entonces que ya él por eso no era hombre. Y es que todos los días a lo largo de la vida vemos distintas situaciones en donde se tiene que estar probando esa hombría. ¿Cómo la aprendimos? ¿Cómo se aprendió esa masculinidad tradicional o hegemónica? Esa masculinidad se aprendió primero en el contexto familiar de todas las personas cercanas, abuelo y abuela, padre, madre, tíos y tías, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque es una construcción que se da primero en ese espacio, pero que también es afianzada por una serie de instituciones sociales. La escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los grupos informales. Es una cadena que se repite de generación en generación y por lo general hay experiencias de dolor en esa experiencia, mucha soledad y carencia de afecto. Vamos a ver rápidamente un video que les traía, que me gustaría compartirles sobre la temática para que ejemplificar un poco esta construcción a lo largo de la vida. Vamos a ver. Por favor, me indican si pueden ver el video y también si lo Ya pueden se ve escuchar. ya se ve un poco. Lo estamos viendo, no lo escucho. A ver, Adelante. creo que sí. Ya comenzó el Cuénteme, Alejandro, ¿qué le ocurre? ¿A mí? Nada. Si yo estoy como una rosa. Que se han empeñado que venga a revisarme esto, pero vamos. Que yo estoy bien. Que me encuentro mejor que nunca. Ya veo. Voy a hacerle unas cuantas preguntas para comprobar su estado, ¿eh? Dígame, ¿recuerda si últimamente ha preferido contratar a hombres antes que a mujeres en su empresa? Sí, pero es lo normal, ¿no? Que luego ellas se quedan embarazadas y yo tengo que mirar por mi negocio. Vamos, que es lo que haría cualquier empresario.
Además, los hombres somos más resolutivos para todo. Las mujeres tienen ahí sus días, sus movidas emocionales. Yo prefiero trabajar con hombres. Me entiendo mejor. Ya. ¿Hace usted referencia al aspecto físico de las mujeres cuando se refiere a ellas o cuando habla con ellas? A ver, entre colegas es tradición ponerles motes, ¿no? En plan cariñoso, en plan gracioso. Tenemos, por ejemplo, a la rubia, que es Pilar. Y la Cardo, que la queremos un montón, pero es que es muy fea la pobre. Y las Melones, que no hace falta que le explique, ¿no? Porque... A ver, es que es lo normal, si es que nos gustan las mujeres. Y yo creo que a ellas también les gusta que las llamemos así. Es como un piropo. ¿Necesita ser usted constantemente el ganador o quien domina la situación? Aunque eso conlleve tener que utilizar la fuerza física. Hombre, me gusta ganar. ¿Y a quién no? Yo no creo que eso sea algo malo. A mí me han educado para ser el mejor. Hay que dejar claro quién lleva los pantalones. Y si alguien se pasa de la raya, yo lo único que hago es defender lo que es mío. Mi territorio. Su territorio incluye también a las personas. Hombre, a mis seres queridos que no los toque nadie, por supuesto. Mi perro y mi churri son lo más sagrado para mí. Mis dos amores. Sí que tengo una foto de ellos en la cartera y todo, mira, que la llevo. Bueno, Alejandro, siento comunicarle que usted padece machismo. Machista. Machista yo. ¿Qué dice, hombre? O sea, a mí me encantan las mujeres. ¿Cómo es eso del machismo? Si no puede ser, si yo soy el de toda la vida. Yo no me he notado nada extraño. Es lo habitual, las personas que lo sufren no lo notan, pero los demás sí que lo perciben. Si alguna vez en su vida le han dicho que es machista, es una señal. ¿Esto cómo ha podido ser? ¿Desde cuándo tengo esto? Son muchos los años que puede estar gestándose sin que nos demos cuenta. Desde pequeños, con los juguetes diferenciados. Luego con las películas, los anuncios, las bromas con los amigos. Es un mal que está en todas partes. Y se contagia muy fácilmente a través de gestos cotidianos. Bueno, pero esto no es importante, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué me puede pasar? Sí, sí tiene importancia. Puede tener consecuencias graves dependiendo de lo desarrollado que esté. La consecuencia más inmediata es que le convierte en peor persona. Y en su grado más básico, suele dañar a quienes están a su alrededor. Mire, Alejandro, durante toda su vida sentirá una especie de presión. Algo que se espera de usted, que tiene que cumplir. Con el tiempo se acostumbrará a vivir con ello y le parecerá hasta normal. Pero eso le resta calidad de vida. Puede llegar a perder amistades muy valiosas. Puede llegar incluso a perder a su familia. Sí, Alejandro, sí. Su pareja y sus hijos. En ocasiones puede acabar en multa económica. Puede acabar en la cárcel. Y en casos más extremos, puede provocar su muerte y la de sus seres queridos. ¿Pero qué dice? No. A mí no me puede pasar eso. Yo quiero mucho a mi familia y a mi gente. ¿Esto se puede curar? ¿Hay solución? Por supuesto. Si se detecta a tiempo, con un poquito de esfuerzo y mucha voluntad, puede corregirlo. Lo importante es querer darse cuenta. Yo quiero curarme, doctor. Por favor, dígame qué tengo que hacer. Ese video es un video español. Sin embargo, me gustaría si dos personas quisieran, una o dos personas quisieran algún aporte sobre el video que les haya llamado la atención, cómo se sintieron, una o dos personas. Entonces, les doy la palabra. Creo que Andrés levantó la mano. ¿Por qué el machismo se considera como una enfermedad mental? ¿Es una enfermedad mental o simplemente una condición normal? Bueno, el video representa una reflexión, una analogía. No se establece el machismo como tal, como una enfermedad mental,
pero si me preguntaran como especialista, yo diría que es una enfermedad social con consecuencias bastante importantes para todas las personas, hombres y mujeres. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. ¿Hay otra mano levantada? Armando, ¿tiene la mano levantada? Armando, adelante. Sí, buenas tardes, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que inicialmente el personaje principal se mantiene como incrédulo. Él no cree que pueda, o sea, él cree que sus creencias, como que sus comportamientos son normales y todos los demás tienen que aceptarlo sencillamente por eso, ¿verdad? Porque como trata a las mujeres de tal manera o porque le gustan mucho las mujeres, ¿verdad? Él no se da cuenta que a través de sus comportamientos en realidad lo que está haciendo es haciéndole daño a las personas, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos simplemente porque así lo hacemos, ¿verdad? Al final de cuentas le termina haciendo daño a las otras personas. Gracias, Armando. Y no solo daño incluso a otras personas, sino a nosotros mismos. Y es lo difícil, que realmente nos cuesta darnos cuenta y a partir de ahí tomar acciones para comenzar a hacer un cambio. Porque esa es la idea, poder revisar un poco qué es lo que podríamos hacer. Bueno, creo que Luis Diego tenía las manos levantadas, cerramos con él, esos aportes. Bueno, la analogía me pareció muy divertida, ¿verdad? Eso de comparar el machismo con una enfermedad, pero también, bueno, me parece que no es tan sencillo, ¿verdad? Lo ponen, es una analogía divertida, pero no es una cosa tan sencilla de construirse, como estaban diciendo en el chat. Es una decisión y es una necesidad de informarse para poder deconstruirse y cambiar, ¿verdad? Yo a veces me encuentro y digo, esto no está bien, digamos, ya estoy haciendo algo que está dentro del paradigma machista y digo, puña, tengo que cambiar esto y no es una cosa como de que simplemente me dicen, usted está haciendo esto, cambie, ¿verdad? Es una cosa constante de volver a encontrarse uno y decir qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y sí, no es tan fácil, ¿verdad? Es una cosa de cambiar constantemente y buscar uno mismo cómo cambiar. También quería disculparme porque me salió una reunión de trabajo ahorita y me gusta muchísimo el tema y me parece muy importante, muy interesante, pero no sé si podrían enviar como algún contacto, información con vos para poder tener alguna más información o algo así, si es posible, porque me tengo que retirar. Claro, Luis Diego, sí, es un proceso, es un trabajo importante que hay que realizar. Ahí, bueno, Ariana probablemente les va a compartir mi presentación y ahí al final les voy a compartir el correo. Y de igual forma me pueden buscar con mi nombre en Facebook y ahí usualmente estoy subiendo información, charlas y demás vinculadas con el tema. Pero muchas gracias, Luis Diego, por Muchas todo. gracias y buenas noches. Vamos a continuar. Otra vez, ¿están viendo la presentación? Sí. Y bueno, la charla se llama ¿Cómo ser hombre y no morir en el intento? Y la idea de ese nombre es precisamente una provocación para que revisemos qué está pasando con esto del ser hombre en nuestra sociedad. Y vamos a hablar de algunas estadísticas básicas. Que estas estadísticas no pretendo yo que se tomen como una victimización del ser hombre. No, que los hombres pobrecitos, que somos pobrecitos por ser hombres, porque, y ustedes lo decían ahora en el chat al principio de la charla, si hay que tener claridad en algo, es que bueno, se los voy a poner acá para que lo veamos. Vamos a ver este cuadro que está acá. En este cuadro podemos identificar varios elementos y yo les voy a preguntar a ustedes si lo pueden ir haciendo en su cabeza. ¿Quién muere más? ¿Quién vive menos, los hombres o las mujeres? ¿Quién muere más por asesinatos, hombres o mujeres? ¿Quién muere más en accidentes de tránsito, hombres o mujeres? ¿Quién muere más por suicidios?
¿Quién comete más homicidios? ¿Quién consume más alcohol? ¿Quién muere más por accidentes de trabajo? ¿Quién es el principal portador de VIH? Y si revisamos esos datos estadísticos, nos damos cuenta que en todos la realidad es la misma, compañeros y compañeros. Que en todos estos datos hay una incidencia bastante alta de los hombres. Y vamos a iniciar con un dato muy básico, que es el de esperanza de vida, y es un dato multifactorial. Quiere decir que por distintas razones, solo con el hecho de nacer hombre, ya hay en promedio 5 años menos de vida. Y esto tiene que ver con toda esa realidad que se vivencia. Recordemos que la población humana prácticamente está dividida a la mitad entre hombres y mujeres. Pero aún así estos datos se reiteran a lo largo del mundo. O sea, solo el hecho con nacer hombre ya hay menos años. Y obviamente lo más triste no es que sea menos, incluso a veces que la calidad de vida con la que se llega a estas edades no es la más adecuada. Pero vamos a ver otros datos, porque generalmente mueren los hombres. Vamos a ver este dato que es bastante fuerte y es el de cáncer. Y si ustedes ven la tasa de mortalidad por cáncer, es muchísimo mayor en hombres que en mujeres. Y eso casi que se da en la mayor parte de los tipos de cáncer. Obviamente en el de próstata, porque ese es el cáncer con mayor incidencia a los hombres y solo los hombres lo tienen, pero ese es el cáncer por el que más nos morimos los hombres. ¿Y cuál es un elemento muy concreto del cáncer de próstata? Que una de las formas de prevenirlo y de una de las formas de identificarlo es el tacto rectal. Y para muchos hombres el tacto rectal pareciera ser que es una afronta a su hombría o a su sexualidad. Y hay muchísimos hombres muriendo por cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de estómago, de hígado, de pulmón. Y si bien es cierto, como les decía ahora, son procesos multifactoriales, vamos a revisar algunas razones muy generales que también tienen una incidencia. Por ejemplo, el hecho de los malos hábitos alimenticios y autocuidado. Y ojo, yo no estoy diciendo que todos los hombres tenemos malos hábitos alimenticios y autocuidado, pero pareciera ser que en muchos hombres desde esa masculinidad tradicional es muy común no comer, comer demasiado, comer comidas no tan saludables y que eso está normalizado entre eso. Como que cuidarse más bien es considerado, y ahora lo veía en el chat, como que pareciera ser que todo lo de cuidarse tiene que ver con lo femenino y que el ser hombre debe alejarse completamente de lo femenino. También hay una resistencia cultural a las prácticas preventivas de salud. ¿Y qué es lo que nos dicen los profesionales en medicina? Lo que nos dicen los profesionales en medicina es que en nuestro país muchos hombres que van a buscar atención médica cuando llegan ya no hay mucho que hacer. Ya está en el nivel de avance de la patología de la enfermedad que hay poco por hacer. ¿Por qué? Porque de cada 10 consultas médicas, 8 son mujeres por esas prácticas sociales. Y todos en esta sociedad tenemos muchísimo estrés y muchísimo enojo por distintas situaciones hoy en día. El asunto es cómo lo manejamos y pareciera ser también que en este caso existe un muy mal manejo de las emociones por muchos hombres. Y hago referencia también a todas las consultas y a todo el trabajo que he hecho durante muchos años con hombres. No es algo que yo estoy diciéndoles porque es únicamente mi perspectiva o mi opinión, sino es la vivencia de muchísimos hombres. Vamos a ver otro tema bastante fuerte, suicidios en Costa Rica. Y yo les pregunto y me pueden responder por el chat. De cada 10 personas que se suicidan en Costa Rica, ¿cuántas consideran ustedes que son mujeres y cuántas consideran ustedes que son hombres? Números aproximados, lo que ustedes piensen. 3 mujeres y 7 hombres, 8 hombres, dice Fernando.
8 hombres, dice John. Seis hombres, 4 mujeres, o de entre 8 y 9 hombres. Bueno, están muy bien informados, porque en nuestro país, más de un 80% de los suicidios, desgraciadamente, los realizan los hombres. El año pasado, el dato se ubicó en 83% de los hombres y 17% de las mujeres. Un hombre se suicida por día en Costa Rica. Y vean que si nos vamos a los datos estadísticos, este monto, esta cantidad es inversa a los intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque sí se intentan suicidar más mujeres, que también estamos hablando mucho de la salud mental que hoy en día hay en nuestro país, que también es un tema bastante importante que hay que trabajar. Pero pareciera ser que hasta ese nivel hay un mayor grado de violencia en los intentos de suicidio y por ende en que estos se consumen como tal. Y es muy poco lo que estamos hablando acerca de este tema. En general, mortalidad por causas externas, por ejemplo, hay una idea común de que los hombres conducen mejor vehículos que las mujeres, pero por las conductas de riesgo que hay, veamos los datos de muertes en accidentes de tránsito. Un 85% de las personas que mueren en accidentes de tránsito son hombres. Y de ese 15% que son mujeres, muchas iban como acompañantes o eran peatones. Entonces, también tiene que ver con esa construcción, por ejemplo, de conducir a altas velocidades, de no usar cinturón de seguridad o de no usar casco, de andar el casco con el codo o de consumir alcohol y irse manejando. Pablo, hay mujeres que también lo hacen. Sí, hay mujeres que también lo hacen. Yo tengo claridad en eso. Pero el tema es que veamos las estadísticas y veamos el impacto que eso está teniendo. Defunciones por causas externas. Pareciera ser que las mujeres se mueren por causas naturales y los hombres nos morimos por traumatismos accidentales, suicidios, homicidios y demás. Pareciera ser que estas situaciones vinculadas con esta construcción tradicional de la masculinidad tienen un impacto tan fuerte que provocan estos datos estadísticos tan fuertes. Ahora ustedes hablaban del tema de los femicidios y de los homicidios. Y sí, ustedes tienen razón en algo. Qué fuerte que no estemos hablando de la cantidad de homicidios que hay en nuestro país. Y de que un 92% de los homicidios del año pasado fueron hombres los que fueron asesinados, contra un 8% de las mujeres. 780 hombres y 69 mujeres. De esos 69 mujeres, compañeros y compañeras, fueron, si no me equivoco, 23 femicidios. ¿Por qué? Porque no todos los homicidios, como ahora lo decían en el chat, lo explicaba creo que una compañera, no todos los homicidios de mujeres se consideran femicidios. Son datos específicos que tienen que ver con causas muy claras estipuladas que están en el Código Penal que se actualizó recientemente. Y los femicidios son bastante relevantes, sí, porque tienen una particularidad muy específica, pero eso no quiere decir que debemos dejarle poner atención a esos 780 hombres que asesinaron el año pasado. Pero vamos a ver, y ahí está la pregunta fuerte. De esos 780 hombres que asesinaron el año pasado, más de un 98% fueron asesinados por otros hombres. O sea, los hombres nos estamos matando y nos están matando, pero también nos estamos matando entre nosotros mismos por las distintas concepciones que existen dentro de esta construcción social. Y ahora un compañero hacía referencia a la guerra. Qué fuerte que es que tengamos que hablar de guerra como un elemento que pareciera ser inherente a la humanidad, cuando ojalá pudiéramos construir y trabajar los conflictos desde precisamente lo que hemos tratado de hablar de civilización o demás. Y que pudiéramos construir desde otro lugar y no haciendo el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque ahora lo decía muy bien en el chat, ser hombre no
tiene por qué ser no tiene por qué ser violento. Nunca deberíamos construir desde ese sinónimo o desde homogenizar que todos los hombres son violentos, porque no todos los hombres ejercen violencia, o por lo menos existen muchos hombres que están trabajando o intentando trabajar para hacer las cosas distintas. Y salud sexual, compañeros, compañeras, para solo ponerles un ejemplo, el año pasado se identificaron 816 casos de VIH. Un 89% son hombres y 130 son mujeres. Y vean que la mayoría de los casos están concentrados en personas entre los 25 y los 29 años. Personas jóvenes que en teoría saben que tienen que usar un preservativo a la hora de tener un encuentro sexual, que en teoría tienen educación sexual, pero aún así, por toda esa construcción que hemos tenido y por la pésima educación sexual que existe en nuestra sociedad, estamos teniendo esta realidad tan abrupta, compañeros y compañeras. Entonces, estos datos es solo para que podamos cerrar reflexionando sobre la importancia del tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, bueno, yo les vine a hablar un poco de por qué es tan importante hablar de este tema de las masculinidades, cómo podemos hacer para construir masculinidades distintas, para construir masculinidades disidentes, me gusta decir a mí. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, probablemente en toda la historia humana, hay hombres que han intentado hacer las cosas distintas. ¿Cómo podemos hacer para construir masculinidades no violentas, masculinidades respetuosas, masculinidades en donde nos sintamos bien con esa construcción? Y es que, compañeros, a pesar de que tal vez ha habido como cierto nivel de resistencia, yo lo que les vengo a decir es que sostener esa masculinidad tradicional, esa masculinidad hegemónica, es una gran carga. Sostener toda la vida que no se es mujer, que se es fuerte, que se es controlado, que se es racional, que se es valiente, que no hay miedo, es una gran carga. ¿Por qué? Porque yo a veces puedo ser fuerte, a veces puedo estar controlado, a veces puedo ser racional. O sea, el problema es cuando yo siempre tengo que ser así. Aquí no estamos cuestionando los valores de la sociedad. Estamos haciendo referencia a que tener que siempre ser así y no poder decir en ocasiones, yo en este momento me siento triste. Yo en este momento no tengo fuerzas. Yo en este momento necesito apoyo. Es lo que hace que precisamente muchos hombres terminen quitándose su vida o matando a otro porque no están logrando manejar el tener que ser siempre así, el tener que llevar siempre ese peso encima. Cuando los hombres se acercan a buscar ayuda, hay distintos factores que los llevan a ese proceso, los que lo hacen, porque hay muchos que no toman esa decisión. Por un lado, hay factores estructurales, como lo son el desempleo, la pobreza, la falta de oportunidades, el endeudamiento, el no poder cumplir con las demandas del proveedor. Y esos son factores estructurales porque están mucho en la sociedad. Y qué fuerte cuando yo quiero poder darle a mi familia o poder proveer a mi familia y no puedo porque no tengo, porque no encuentro un trabajo, porque no tengo las condiciones, porque, por ejemplo, lo fuerte de este tema, ahora hablan de estos temas y como les digo, lo hacemos desde este lugar y sí lo hemos hablado durante mucho tiempo del impacto que tiene las separaciones, por ejemplo, la educación sexual, la reflexión que podemos tener, el tema de, bueno, yo voy a tener hijos con una persona, pero voy a ser responsable de eso. Y a partir de ahí, incluso las pensiones alimentarias. ¿Por qué? Porque el tema de las pensiones alimentarias está impuesto ahí por una razón muy particular. Y es el hecho de que antes de que existiera la ley de paternidades responsables, la mayoría de los niños y niñas que no nacían dentro de un matrimonio no tenían ningún aporte económico por parte de su padre. Entonces, por eso está esa ley ahí. Las leyes tienen una razón de ser. Hay factores personales o familiares. Los conflictos de pareja tienen un impacto muy fuerte en cómo nos sentimos como hombres, las separaciones,
el miedo al abandono de la pareja o a sentir que ya no lo quieren, el no poder ver a sus hijos o hijas, las medidas cautelares. O sea, hay muchísimas razones que pueden llevar a los hombres a situaciones bastante complejas en donde necesitan un espacio para que se les escuche, un espacio para que puedan hablar. Recuerdo el caso de un señor que llega a un grupo de terapia y él lo que nos comenta es que él fue a este lugar y era el último lugar, era la última oportunidad que él se iba a dar porque él lo que estaba pensando era quitarse la vida. Y él nos cuenta cómo él había tenido un negocio muy exitoso durante muchos años y lo había tenido a lo largo de su vida y eso le había permitido tener una excelente educación para sus hijas e hijas, para sus hijos e hijas, una excelente educación privada y demás. Tenían sus casas, tenían muy buenos ingresos y este señor entra en una crisis económica, entra la sociedad en una crisis económica, la empresa se queda sin ingresos, pero él no pudo, no se dio la posibilidad, no creyó, o sea, creyó que iba a poder arreglar las cosas, entonces él nunca le dijo a su esposa que las cosas estaban mal, nunca le contó a nadie, comenzó a endeudarse, comenzó a llevar las tarjetas al límite, y cuando él llega a buscar ayuda, ya le habían comunicado que los iban a desalojar de la casa, ya le habían llamado para decirle que sus hijos ya no podían ir la próxima semana al colegio privado, que tenía que sacarlos de ahí. Ya no tenía de dónde sacar ni un solo 5, ya los amigos no le prestaban. Y él lo que dice, bueno, yo lo que estoy pensando es suicidarme. Pero lo más fuerte es que eso no fue un proceso de 3 meses, fue un proceso de varios años. Y en todo ese tiempo, él no pudo decir, ya no puedo más, necesito ayuda, necesito apoyo. Y es un poco poder revisar cómo desde esa construcción tradicional podemos hacer las cosas distinto. ¿Cómo puedo aprender a reconocer, expresar y manejar la gama de las emociones afectivas? ¿Cómo realmente puedo orientarme desde un lugar distinto? ¿Cómo puedo reconocer en ocasiones, no siempre, que me siento débil, que estoy inseguro, que realmente no siempre voy a ser ese pilar fuerte que necesitan, sino que a veces también necesito apoyo? ¿Cómo elaboro pérdidas afectivas y duelos, que es también un elemento bastante complejo que a veces nos cuesta mucho, en donde también necesitamos acompañamiento y apoyo para poder elaborar esas pérdidas afectivas, esos duelos? ¿Cómo comienzo a trabajar los sentimientos dolorosos en lugar de negarlos o racionalizarlos? ¿Cómo comenzamos a decir lo que sentimos y no a reprimirlo? ¿Y cómo dejamos de cerrarnos en nosotros mismos y comenzamos a compartir lo que pensamos y lo que estamos atravesando? Es un poco la reflexión. En el segundo simposio global de masculinidades en Nueva Delhi, hacía referencia a que los hombres, jóvenes y niños somos tan privilegiados como dañados por el patriarcado, pero rara vez somos conscientes de este hecho. Y yo lo veía ahora y yo veía un poco el chat y veía cómo a veces se sentía como que se estaba atacando o cuestionando la posición del ser hombre, pero más bien es un llamado a la reflexión, revisar un poco cómo esto también ha tenido un impacto en nuestra vida, cómo tiene un impacto en nuestras familias, cómo tiene un impacto en nuestra sociedad y qué puedo hacer yo para hacer las cosas distintas. En el tercer encuentro centroamericano de masculinidades, se hacía referencia a la necesidad de construir y propiciar espacios de escucha al malestar masculino que favorezcan el análisis crítico de sí mismos, de su historia, de sus formas de vinculación con las mujeres y con otros hombres. Y yo les hablaba de estos grupos que tengo que hacer referencia porque es lo único que tenemos en nuestro país, a los grupos que tiene el Instituto WEN. Y yo les invito a quienes tengan la posibilidad en algún momento de ir a alguno de los grupos, pueden buscarlo en Facebook, está como Instituto WEN con WEM, y pueden ver dónde tiene grupos. Creo que tiene grupos en San José, en Heredia, en Alajuela, tiene un grupo en Esparza, algunos grupos en San Carlos.
Ojalá hubieran más lugares, porque son grupos en donde precisamente se establece este espacio para los hombres que lo necesiten y cuando lo necesiten. Y donde podemos comenzar a discutir cómo puedo yo hacer las cosas mejor, cómo puedo ser una mejor pareja, cómo puedo ser un mejor papá para quienes queremos serlo, o yo no quiero ser papá, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Pues si la sociedad me lo exige, o qué hago en este momento que me siento deprimido, que me siento triste, que me siento inseguro. Esos espacios son fundamentales. Y es que quiero cerrar con esta frase de Kaufman, de que el patriarcado no solo es un problema para las mujeres. La gran paradoja de esta cultura es que estas formas dañinas de la masculinidad, que fue las que me enfoqué, dentro de la sociedad dominada por los hombres, son perjudiciales no solo para ellas, sino también para nosotros mismos, compañeros. Y esa es la idea, que reflexionemos precisamente en cómo yo puedo comenzar a revisar esa construcción, a poder tener esos espacios de diálogo y discusión para promover una mayor salud física, una mayor salud mental, una mayor salud sexual, mejores relaciones de pareja, y que a la larga también eso va a mejorar nuestra calidad de vida, que es la idea de estos espacios. Bueno, esa era un poco la presentación que traíamos. Entonces, voy a dejar de compartir. Y es un poco lo que yo traía para ustedes, compañeras, compañeros. Ariana, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Primero que nada, me gustaría pedir un aplauso para Pablo por esa charla tan bonita que nos dio hoy, cómo hemos aprendido y reflexionado sobre muchos conceptos, no enfocados en una mujer o un hombre, enfocados en la sociedad y en la igualdad, que es lo que se pretende y lo que se busca. Y me gustaría saber, Pablo, si tienes espacio para preguntas. Sí, les puedo escuchar, comentarios, preguntas. Ahí visto que el chat ha estado bastante lleno de temas y opiniones y todas son muy bien recibidas porque es parte Exacto. de toda esa construcción que hemos tenido y precisamente de la reflexión que podemos ir haciendo. Entonces lo vamos a trabajar de esta manera. Por favor, levanten su mano y ahí les voy dando el orden. Andrés tiene la mano levantadita, entonces sería el primero. Bueno, como uno puede ver cuáles países en todo el mundo el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres. Solo 3 en el mundo, ¿verdad? Israel, creo que Finlandia y no sé qué otro país es más. Y le digo yo, eso es lo que yo me digo de una cosa. En la vida todos tienen responsabilidades por iguales. Yo no digo que se matan más hombres por el hecho de ser hombres, no, o tomar por aparte el índice de femicidios. Yo es que no sé si seré yo o es que yo veo a las personas todos por igual. Yo veo que, Jay, y lo voy a decir así sinceramente, una mujer es totalmente capaz como un hombre. Y no me venga en que esto y lo otro, porque todas tienen el potencial. Que tienen la mala selección de escoger una pareja, que tienen la mala elección de tener hijos, que tienen, ¿cómo decirlo? La mente tan, pero tan desviada de los verdaderos objetivos de una vida, todo porque se lo atribuye al sentimentalismo, que terminan cometiendo los errores clásicos de todos los tiempos. Comprometerse, tener una familia y al último que vivimos en una época ya muy individualista y el matrimonio, la familia y todo ¿cómo es que se llama? Se ha disuelto, se ha vuelto más inconforme para los hombres. Y eso no se los estamos enseñando a los jóvenes hoy en día, que cuál es su propósito en la vida. Y eso es tanto algo muy malo que se le ha estado haciendo a los jóvenes de hoy en día. Yo lo digo porque yo tengo 25 años, yo salí de un colegio público y yo no tenía objetivos claros como hombre. ¿Por qué?
porque nadie me orientó. Yo nunca he tenido un padre, yo nunca tuve una familia, una figura paterna, ni valores de ese tipo como hombre. Y a lo que recalgo yo, porque vivimos en una sociedad totalmente consumista, yo he estado incluso pensando que tanto hombres como mujeres son solo engranajes, no son personas, son engranajes para una sociedad donde la que tiene que servir es igual, con los mismos valores, con las mismas pésimas condiciones que se han estado viviendo durante muchos años, eh, tener que adaptarse a carreras totalmente saturadas, que por dicha no vimos como por ejemplo en Corea del Sur. Eso sí es el verdadero infierno en la tierra para cualquier tipo de persona, y eso hay que lo desvalorizamos, incluso nos estamos desvalorizando nosotros mismos por no tener carros lujosos, no tener a las mujeres más bonitas. Las redes sociales tampoco aportan mucho al hecho de poder poseer cosas, porque incluso el mismo instinto masculino es de poseer bienes, mujeres, no sé, para los que son heterosexuales, y ese montón de aspectos que no nos tenemos decididos a aportar como hombres y también como Andrés, mujeres. mu- Ajá. muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, claramente, en definitiva, creo que un poco lo que hemos tratado de conversar es que precisamente la idea es que podamos identificar, reconocer y valorar la forma en la que yo quiero construir mi vida, mi masculinidad, mi feminidad. Está bien si yo quiero ser papá o no quiero serlo, si yo quiero tener pareja o no quiero tenerlo, si yo quiero sacar una carrera universitaria o no, y no por eso tengo más valor o no. Y bueno, qué fuerte esa estadística del servicio militar obligatorio. Ojalá que lográramos en algún momento que más países como Costa Rica no tengan servicio militar, no tengan ejército, porque definitivamente es uno de los elementos que más le ha hecho daño a la humanidad. ¿Quién continúa, Ariana? Sí, muchas gracias. Le solicito por favor que el aporte sea más conciso y más breve porque ya tenemos pasada la hora y más bien Pablo nos está ayudando muchísimo. Entonces tenemos en ese mismo orden a Edwin, Katie y luego a Luis, por favor. Entonces adelante, adelante Edwin. Muchas gracias. Buenas noches, Pablo, Ariana, compañeros. Quería hacerle una consulta a Pablo, porque al inicio de la charla, cuando se comenzó a hablar del patriarcado, me hizo recordar algo que había leído recientemente, y es que haciendo un análisis de las sociedades humanas de las que nosotros tenemos, pues registro, yo creo que no ha habido ninguna que no hubiera sido un patriarcado. Es decir, yo no recuerdo nunca haber leído de una sociedad en donde existiera un matriarcado al mismo nivel que hemos visto el patriarcado. Entonces, pues eso me hace como pensar primero que, pues obviamente se puede ver que aunque esto es una construcción cultural, pues son siglos de siglos viviendo de esta manera, y pues que evidentemente salirnos de algunos de estos patrones culturales o de pensamiento, pues es algo que nos ha tomado mucho tiempo, y quizás hasta estas sociedades modernas es que estamos viendo cambios significativos en eso. Pero también me hace pensar, no sé si hay una explicación de alguna especie que nosotros podamos ver de por qué una sociedad compuesta de hombres y mujeres, y que uno podría esperar que existiera un 50% de posibilidades de ir para un lado o para otro, siempre vemos sociedades, podríamos decir, desbalanceadas completamente hacia un lado y no hacia el otro. Entonces, Gracias. sí, Gracias, esa sería mi Edwin. consulta. Gracias. Muchísimas gracias por tu consulta. Bueno, lo que dicen los especialistas, los antropólogos y demás, es que sí se identifican
sociedades previas a la historia moderna, antes de que se dieran los asentamientos humanos y cuando los grupos humanos eran más nómadas, en donde las formas de organización eran distintas. Yo no se hablaría de un matriarcado porque nuevamente caeríamos en la lógica binaria de decir es que eso, patriarcado o matriarcado, sino que las sociedades eran distintas, las mujeres estaban más asentadas, se encargaban de agricultura, se encargaban de recolección, y los hombres más se dedicaban a la cacería, eran nómadas y no estaban tan orientados en el poder. Y lo que se habla es que a partir de que se comienza a hacer conciencia del papel que tiene el hombre en la reproducción humana y que se comienza a establecer todas estas líneas o estos linajes, se comienzan ciertas lógicas de poder bastante fuertes. Y bueno, sí hay sociedades particulares, no sociedades también tan grandes, pero por ejemplo, hablemos de los bribris en Costa Rica y hay muchísimos grupos indígenas que no tienen una construcción usual, sino que, por ejemplo, su organización social es matrilineal. Entonces, en ese sentido, tienen distintas organizaciones con distintas formas de hacer las cosas. Incluso, compañeros y compañeras, se tienen registros de que las primeras, de que el primer registro de una deidad que existió vinculada con la humanidad era una diosa mujer, porque usualmente las sociedades antiguas vinculaban más la feminidad con el dar vida y demás. Entonces, en ese sentido, sí han habido como lógicas distintas. Creo que podemos seguir revisando. Vos tenés razón en algo, Edwin. Si son miles de años haciendo las cosas de una forma determinada, nos va a llevar nuestro tiempo poder ir haciendo cambios relevantes. Muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Katie, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, básicamente era un comentario, básicamente era agradecer por la charla. La verdad no tenía idea que existía ese 1 de junio, el Día de la Salud Nacional de la Salud Masculina. La verdad que, wow, me impactó mucho porque no, bueno, creo que nadie de acá conocía sobre esto. Luego, como mencioné antes en el chat, yo creo que tanto hombres como mujeres somos machistas. Yo también digo cosas machistas a veces y lo reconozco en mí. Por ejemplo, cuando, no sé, voy manejando, tal vez va una chica manejando, se me salen comentarios machistas. Y eso es porque hemos crecido en una sociedad machista. Igual uno puede cambiar esos comportamientos. Yo crecí en un hogar no 100% machista, pero obviamente, ¿verdad? Como creo casi todos los hogares, en los hogares hemos crecido con algún tipo de machismo. Sin embargo, eso se puede desconstruir porque somos machistas en desconstrucción, lo llamo yo, porque al final de cuentas eso no es de solo los hombres o solo las mujeres. Yo escucho a veces a mi abuelita decir cosas y yo, abuelita, no, no diga eso. Y a mi mamá incluso a veces, y ahí es como conversando y también como dándose cuenta, la conciencia es lo que nos hace falta y también de trabajar en nosotros como seres humanos más allá de un género, sí, bueno, que el género va más allá, que ya lo explicó Pablo, pero digamos, no por ser hombre o por ser mujer, no, yo creo que todos como individuos deberíamos de buscar quiénes somos, trabajar más en nosotros. ¿Para qué? Para poder cumplir todos nuestros objetivos de vida y no cargarlos a alguien más, que alguien más es el culpable, que la sociedad, no, porque como dijo ahorita, todo eso, buenos hábitos, podemos adoptar nuevos hábitos y también podemos dejar malos hábitos en cuanto a esto, al machismo y todo esto. No hay que tomarlo como un tema tan personal, creo yo, sino es que ya es algo social que todos deberíamos de trabajar en esto, que empieza desde uno mismo, su perspectiva, usted como humano nada más. Y muchísimas gracias, ese era mi comentario. Muchas gracias, Katie. Esa es la idea, brindar espacios de reflexión. Entonces le damos la palabra a Luis. Gracias. Adelante, Luis. Hola, muchas gracias. No sé si da tiempo ya. En todo caso, quería aprovechar para agradecerles por el espacio
qué buena iniciativa. Pero sí, no sé si da tiempo como para la pregunta, en realidad. Es que me salió que quedan solo 5 minutos, hace como 3. Sí, adelante, terminamos con la pregunta Ok. suya. Ok, es que he escuchado muchos argumentos que justifican como, siento yo que justifican el machismo a través de argumentos biológicos como jerarquías sexuales y todo este concepto de machos alfa, de machos beta, y que se utiliza eso también, creo yo, para indoctrinar la violencia, a final de cuentas, que es una violencia que conviene al sistema patriarcal y capitalista. Entonces, como cuando alguien con quien converso me menciona todo este tema de cuál es una actitud de un macho alfa, y ya ahora hay como otro montón de denominaciones, ese análisis que a mi parecer es pseudocientífico, ¿cómo lo interpretaría? No sé, por ejemplo, Pablo, ¿qué argumentaría o cuál es su visión al respecto? Gracias, Luis. Sí, ahora en redes sociales, ahí en TikTok y demás, en Instagram, hay un gran número de TikTokers haciendo referencia, o de influencers, entre comillas, haciendo referencia de forma casi que con el mismo discurso a estos argumentos. Todos y todas las personas somos distintas. Los hombres somos fisiológicamente muy distintos a las mujeres de la especie. Eso no está en discusión. Hay diferencias importantes, por ejemplo, a nivel hormonal, obviamente, lo que nos hace, lo que nos diferencia desde la primera etapa del desarrollo es la producción de testosterona versus la producción de estrógenos y progesterona. Se da, dependiendo del gen que tenga el ser humano, se da esa diferenciación sexual, y a partir de ahí hay una construcción muy distinta. Entonces, esas ideas o esas construcciones, explicaciones pseudocientíficas, en su mayoría son absolutamente ideológicas e infundadas, y las que pudieran tener algún tipo de justificación, precisamente muchas veces se imponen como una forma de reproducir una sociedad patriarcal, machista y violenta. Y yo, la verdad es que, Luis, te voy a ser muy sincero, a una persona que lo que quiere es de forma agresiva y violenta imponerme esa visión, yo no voy a perder mi tiempo conversando con esa persona. Si a mí la persona llega y me dice, Pablo, hablemos, conversemos, construyamos, reflexionemos, lo podemos hacer y nos podemos sentar. Pero, por ejemplo, a mí antes me pasaba muchísimo que se me jodía mucho el hígado en redes sociales por los comentarios machistas y misóginos y demás. Y hay personas a las que usted realmente puede hacerles una explicación científica, histórica, con datos, con fundamentos y todo, y eso no les va a importar, porque lo que quieren seguir justificando muchas veces son conductas agresivas y violentas. Entonces, si yo quiero hacer un cambio personal, entonces puedo hacerlo, y si quiero acercarme a un espacio y buscar ayuda, puedo hacerlo. Si lo que quiero es generar ese conflicto tan violento que hay en redes sociales, porque ustedes lo ven, es así. Ahora yo veía, por ejemplo, hoy estaba una exposición sobre el femicidio, precisamente sobre estos últimos casos de femicidio, y el expositor ponía comentarios de redes sociales, y la verdad yo me quedo asustado del nivel de violencia con el que hombres y mujeres culpabilizaban a las mujeres que habían asesinado de las situaciones, y el nivel de violencia que hay en esos lugares, en esas redes sociales. Entonces, en esas dinámicas violentas y agresivas, yo no creo que haya que caer, ni tampoco ponerse a ese nivel, pero si se quiere conversar y discutir, entonces sí, reflexionemos, hablemos. Sí, todos somos distintos, y sí, por ejemplo, hay personas que tienen, incluso hombres que tenemos un mayor nivel de testosterona que otros, o a la inversa, hay mujeres que tienen más testosterona que muchos hombres, y no por eso van a ser más agresivas o violentas.
ha habido una construcción histórica, hay una construcción filogenética y demás, pero eso no quiere decir que porque hay un rasgo instintivo en la especie humana, nos olvidemos de todo el proceso de reflexión que tenemos miles de años realizando y nos comportemos como seres primitivos. Y a veces eso es lo que a mí me llama la atención de estos grupos que son sumamente airados y violentos en ese tipo de convicciones. Pero muchísimas gracias, Luis, por ese aporte. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí vamos a terminar. Yo quisiera agradecerle a Pablo por su colaboración. Él es un psicólogo con muchos años de experiencia. Como vieron al principio, cuando leímos toda la educación que él tiene y la experiencia que tiene en esos temas, la idea yo creo que es una colaboración, es buscar espacios de reflexión, es buscar una armonía social que represente esa igualdad tanto para hombres como mujeres. Somos individuos y tenemos derechos y es una reflexión para todas los estudiantes y también las funcionarias que están por acá para que podamos, no sé, empezar a ver las cosas de distinta manera. Ya cada quien reflexiona como mejor le parece o como tal vez a alguien les dejó bastante, tal vez a otras personas no, pero la idea es que esos espacios tan importantes son muy necesarios porque la sociedad está cambiando, la vida está cambiando todos los días y tanto las mujeres como los hombres también tenemos que cambiar. No solamente es la visión de un hombre para una mujer, pero también la visión de la mujer hacia un hombre. Y una estudiante lo puso ahí en el chat, que me pareció muy bonito, de que también nosotras las mujeres tenemos que entender a los hombres y esta charla nos ha servido para entenderlos un poquito mejor. Entonces, bueno, nuevamente yo le doy un gran aplauso a Pablo por ayudarnos en esta charla y coordinar con nosotros y quedaríamos por acá. Y les agradezco mucho a usted. Ah, bueno, ahí en el chat les dejé, si quieren recibir una nota de participación, de agradecimiento por participar en esta charla y si desean evaluar el taller, bueno, la charla, ahí están 2 formularios en Google y de verdad, muchísimas gracias. Pues tenemos una convocatoria bastante grande. Fueron bastantes estudiantes los que llegaron. Creo que llegamos a 28, 27, 29. Y pues normalmente no se ve tanto estudiante y también funcionarias. Entonces, agradecerles de todo corazón y esperamos seguir trayendo este tipo de actividades y estos espacios de reflexión. Entonces, muchas ¿Van a volver a gracias. hacerlas? Bueno, en eso estamos. La verdad es que estamos en las semanas que vean lo que son las cosas. Se han programado charlas todas las semanas para las mujeres estudiantes de carreras STEM. Entonces, se programó esta charla para los hombres de carreras STEM precisamente para no hacer una discriminación positiva. Pero bueno, aparentemente nos fue más o menos. Vamos a ver cómo nos va con la evaluación. Pero de verdad, yo les invito a que reflexionen sobre este tema, hombres y mujeres. Nos afecta a los dos. Nos afecta también a las mujeres. Hay mucha normalización, mucha justificación, mucha violencia de género contra hombres y mujeres también. Y la idea es que podamos reflexionar y compartir espacios y que busquemos objetivos comunes, esa armonía social, esa igualdad de género, en donde nos veamos desde el ser, desde lo que somos, y no como de esa construcción social que hace la sociedad sobre un hombre y una mujer y los roles que esto implica. Entonces, bueno, si hay más actividades, ahí les estaré avisando. Y muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes y nos Gracias, vemos. Ariana. Hasta Ariana, luego. nada más para hacer referencia, porque ahora en el chat hacían una referencia a un autor muy particular, Jordan Peterson. Y bueno, yo creo que estamos en una universidad con una educación bastante crítica y demás. Yo lo que les voy a invitar, y bueno, es un colega, es un psicólogo canadiense, pero a que precisamente se den la posibilidad de leer los cuestionamientos que se le hacen por ejemplo, al bestseller de él, que es el 12 reglas de vida, sobre el posicionamiento muy neocolonial y capitalista que tiene su discurso y cómo precisamente, si bien es cierto, dice cosas relevantes, al final termina de una u otra forma generando una victimización de esta masculinidad. Y en definitiva, es bueno que leamos y que nos informemos tanto lo positivo como los elementos, los cuestionamientos que podemos realizar en ese sentido.
Porque muchas veces no nos podemos dejar llevar solo porque un libro es un bestseller, sino también revisar todo lo que hay de fondo en ese sentido. Muchas gracias, Muchísimas Pablo. gracias. Buenas noches, que la pasen muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.